Aquí estamos en nuestra segunda entrega de esta enseñanza que se titula La iglesia como debe ser. La iglesia como debe de ser. Habiendo repasado un poco acerca de lo que es la iglesia, el Señor, hace 8 días, y después de ver algo sobre su identidad, sobre el modelo bíblico y la necesidad de la iglesia local, hoy nos concentramos en aprender lo que la iglesia debe de ser. Porque en muchos aspectos, hermanos, la iglesia contemporánea, o sea, la iglesia de la actualidad, casi en todo lugar, y en particular, por ejemplo, en los Estados Unidos, y aquí también en nuestro país, por supuesto, se parece más a una gran corporación que a lo que vimos que se describe en el Nuevo Testamento. Incluso los líderes de la iglesia hoy a veces se parecen más a los presidentes y ejecutivos de empresas y no tanto se ven como humildes y piadosos pastores. Por eso, lamentablemente, las buenas nuevas de que un pecador puede encontrar el perdón de los pecados ante un Dios santo, colocando su confianza y entregando toda su vida al Señor Jesucristo. Esas buenas noticias que le acabo de decir son a menudo opacadas, eclipsadas por los programas que tienen ahora en las llamadas iglesias y que están orientados al éxito y a un interés en el resultado final. Como consecuencia, muchas iglesias se han convertido en nada más que centros de entretenimiento, como hemos visto, empleando tácticas que atraen eficazmente a las personas a la iglesia, pero que no son capaces de ministrarles verdaderamente una vez que vienen. Y como vimos la semana pasada, Dios nunca quiso, hermanos, Dios nunca quiso que la iglesia fuera así. Jamás. En Mateo 16, verso 18, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que una condición del Señor de esta gran promesa es que Él dice que yo edificaré mi iglesia. Es la iglesia del Señor. A veces a uno le da la impresión que algunos lugares son la iglesia de Julanito de tal, de Perencejo, de tal, ¿no? Asociación. Pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, el Señor de la iglesia dice, yo edificaré mi iglesia. Entonces, la garantía de Cristo allí solo es válida cuando Él construye la iglesia a su manera. ¿Ve? ¿Esa cuál condición de la promesa? Bueno, que las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a estar de pie porque la iglesia las va a destruir. No es el infierno atacando a la iglesia, es la iglesia destruyendo el infierno. Amén. Pero eso tiene una condición. Esa promesa para Dios tiene una condición. Y es que, y tiene una garantía, y es que se cumple cuando la iglesia es construida, es edificada a la manera de Cristo. Como Cristo dice. Es válida cuando usted sigue su plan. ¿El plan de quién? De Jesús. Del Señor Jesucristo. Solo así usted puede estar seguro que Él está haciendo
el trabajo a través de usted, el trabajo suyo, y que nada, ni siquiera las puertas del infierno pueden detenerlo. Nada. Les acabo de recordar cuál es el Dios que está con nosotros, ¿no? Entonces, no hay nada que pueda detener el avance del reino de los cielos y de la iglesia. Ahora bien, ¿cuál es el plan? Bueno, un lugar lógico para empezar es en el principio de la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Esta se formó, como ya dijimos, en el día de ¿qué? De Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a 120 creyentes que se habían reunido para charlar. Ah, no, cierto que no. Ahí la palabra dice que se habían reunido para una reunión, valga la redundancia, de oración. Así que cuando venimos a la iglesia es a orar. Ustedes saben cuán importante es cuando la iglesia se reúne para orar. Sí, es importante su oración en su casa. Claro que sí, hermano. Pero no es lo mismo que la oración aquí cuando estamos congregados en el nombre de Cristo y pedimos conforme a su voluntad y en armonía todos. Amén. Eso es poderoso, hermanos. No, su oración no, eso es poderosa. Es Dios manifestando su poder en respuesta a su oración. Amén. Eso es lo que es poderoso. Entonces, la iglesia se reúne para orar, ¿verdad? Y ahí fue cuando empezó la iglesia. Y el poder del Espíritu Santo se manifestó. Y el Señor añadió en la tarde, dice ahí, de ese mismo día, 3,000 almas más. A esos 120 le sumó 3,000. ¿Cómo sería la oración? ¿Cómo sería el fervor? Yo me pregunto, ¿cómo sería la pasión, la entrega, el compromiso de cada uno de esos 120 creyentes? Pero esos creyentes novatos, hermanos, o sea, nuevos, esos creyentes nuevos, no sabían nada sobre la construcción de una iglesia. ¿Cierto que no? No, ellos no sabían nada. No tenían ningún precedente. Ellos no tenían ningún libro sobre la iglesia. Ni siquiera tenían el Nuevo Testamento. Sin embargo, se construyó al modo de Jesús. Y como tal, es el modelo para la iglesia de hoy. Amén. Es el modelo para la iglesia de hoy. De ahí que para hacer la iglesia como debe de ser, hay dos cosas para hacer. Lo primero que necesitamos es reconocer y aceptar que la iglesia debe volver al plan. La iglesia debe volver al plan. ¿Cuál plan? El plan del Señor Jesucristo. La iglesia de hoy debe volver al plan de estudio de la Biblia. La iglesia debe volver al plan de estudio de la Biblia. La iglesia debe volver al plan de la comunión y a la oración. Y Hechos 2:42 da el plan que siguieron. Allí dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esos son los elementos vitales que conforman la función real y la vida de la iglesia. Nunca debe olvidarlos. Entonces aquí tenemos un punto de partida obvio. Aquí hay una iglesia construida según el plan del maestro que se inicia con la materia prima correcta. ¿Cuál es la materia prima correcta? Una congregación salva. ¿Ve? Y decimos esto porque el versículo 41 identifica, ahí en Hechos 2, identifica a la iglesia como integrada por los que, ¿qué? Los que recibieron su palabra, específicamente la palabra que Pedro les predicó, y porque perseveraban en esa doctrina.
Así que la iglesia de Jerusalén estaba colmada de verdaderos cristianos, aquellos que continuamente se adherían a la enseñanza apostólica. Por tanto, si la iglesia se va a construir de acuerdo a Cristo, será redimida y fortalecida por el poder del Espíritu Santo en primer lugar, pues es un miembro, pues un miembro no salvo, que no ha sido convertido, que no tiene al Espíritu Santo, no puede renunciar a sí mismo, no tiene la capacidad de superar la voluntad propia, los planes personales, no puede superar los planes personales y tampoco puede superar el amor al pecado, porque necesita del poder del Espíritu Santo. Y solo los creyentes, solo los verdaderos creyentes tienen, óigase bien, tienen esa capacidad. Solo los verdaderos creyentes tienen el poder divino para renunciar a esas cosas y manifestar el Espíritu de Dios. Y a pesar de que la iglesia primitiva no tenía un Nuevo Testamento, como les dije, pues solo tenían la palabra de Dios ¿en qué? En la forma de la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? A pesar de eso, la iglesia en Jerusalén se había comprometido a recibir esa palabra. ¿Por qué? La pregunta. Porque la doctrina es la base de la iglesia, ya que una persona no puede vivir lo que no sabe o lo que no entiende. Una persona no puede vivir, no puede ser cristiana si no sabe qué es eso y no entiende qué es eso. Es por eso que Pablo instruyó a Timoteo a que predicara la palabra, a que instara a tiempo y fuera de tiempo, y a que redarguyera, reprendiera y exhortara con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá el tiempo cuando ¿qué? Cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ese tiempo ya llegó. Ese momento ha llegado. Hace mucho rato que llegó. La gente no quiere recibir la sana doctrina. No quiere recibir la verdad, el evangelio bíblico. Tienen comezón de oír lo que ellos quieren oír, pero no la verdad de la palabra. Y si una iglesia no está enseñando la verdad directamente de la Biblia, ¿cómo va a reconocer esa iglesia cuando surjan los errores? ¿Cómo? ¿Cómo van a reconocer eso? ¿Cómo van a crecer espiritualmente? Por tanto, nunca, nunca, óigase bien, nunca permita que nadie que no se haya comprometido a liderar a la congregación a través de un estudio profundo y penetrante de la palabra de Dios, nunca permita que se pare en el púlpito. Pues el foco central de la comunión de esta iglesia, de esta primera iglesia, el foco central era la partición del pan, la mesa del Señor. Eso fue el símbolo más apropiado de su comunión, ya que les recordaba la plataforma de su unidad, que era lo que los unía. Y eso era la salvación en Cristo y la fidelidad a la doctrina apostólica. Eso era lo que los unía a ellos. Y si usted comparte esas cosas en común con los demás creyentes, entonces la mesa del Señor, la comunión es también el símbolo más apropiado de nuestra unión. Así los creyentes comemos y bebemos, es decir, compartimos nuestras vidas en recuerdo del amor abnegado de Cristo.
que lo llevó a la cruz. Amén. Por eso nos reunimos. Entonces, en su comunión, convierta en hábito practicar la misma clase de amor que Cristo demostró por usted, que usted lo demuestre por otro. En la práctica significa que usted siempre da su vida por aquellos que Dios pone en su camino. Eso significa, le repito, en la práctica, practicar lo mismo que Cristo hizo, en la práctica para nosotros significa que usted o yo siempre damos nuestra vida por aquellos que Dios pone en nuestro camino. Siempre. Así que le pregunto, ¿ora habitualmente usted por los demás creyentes? ¿Ora habitualmente por los demás hermanos con nombres propios? ¿Por sus necesidades, esas necesidades que usted ve en cada uno de ellos? ¿Les anima usted? ¿Los edifica? ¿Satisface alguna de sus necesidades físicas cuando se puede? ¿Los ama lo suficiente como para confrontarlos cuando están pecando? Porque esto es todo lo que tenemos que hacer. Lo preguntamos porque estas son las señales, más exactamente son las señales de la verdadera comunión cristiana. Eso es lo que hacemos los hermanos con los hermanos. Amén. Ya que se trata de la iglesia como debe de ser. La iglesia como debe ser. Y Hechos 2:42 dice que los creyentes se dedicaban continuamente a la oración. Lamentablemente, en la actualidad, la devoción a la oración es a menudo relegada, dejada atrás, pues hoy las iglesias buscan llenar sus bancos y de hecho los llenan ofreciendo entretenimiento y la gente corre a verle entretenimiento. Hoy los altares en las iglesias se convierten en obras de teatro y casi que en circos, haciendo una cantidad de cosas para entretener a sus asistentes. Pero hermanos, cuando se lleva a cabo la iglesia, cuando la iglesia lleva a cabo una reunión de oración, solo unos pocos fieles aparecen, solo unos pocos. Sin embargo, los primeros cristianos recordaban la promesa del Señor: si algo pidieres en mi nombre. ¿Eso qué es? Oración. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué? ¿Qué dijo él? Yo lo haré. Yo lo haré. Y si usted no ora, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué pasa? Pues usted no va a recibir nada. Es así de sencillo. Juan 14:14 lo dice. Y como demostraron estos hermanos aquí, estos primeros hermanos, estos primeros creyentes demostraron dependencia del Señor, porque cuando uno ora, uno muestra que dependencia, uno muestra que depende del Señor, por eso le clama, por eso le pide, por eso le ora. Y como estos hermanos demostraron dependencia del Señor, los resultados fueron ¿qué? Asombrosos, dice ahí. Asombrosos. Lo segundo que necesitamos hacer es llevar a la iglesia a construir a medida de maravillas, amor y gozo. No solamente necesitamos llevar a que la iglesia vuelva al plan del Señor, sino que necesitamos llevar a la iglesia a construir en base a maravillas, amor y gozo. Mire, porque observando el texto, pregunto, observando el texto ahí, ¿cuál es el texto que estamos? Hechos 2,
41 al 47. Observando el texto, pregunto, ¿qué sucede cuando los verdaderos creyentes permanecen bajo enseñanza bíblica, en comunión espiritual y con devoción a la oración? ¿Qué sucede cuando usted permanece así, bajo enseñanza bíblica, en comunión espiritual, o sea, aquí todos reunidos y orando con devoción a la oración? ¿Qué sucede? Bueno, Hechos 2:43 está la respuesta. Dice, ¿y sobrevino qué? Temor a toda persona. Aquí la palabra griega para miedo, temor, habla de un sentimiento de reverencia. Eso es lo que quiere decir la palabra ahí, temor, reverencia. Y esta se reserva para ocasiones especiales, cuando las personas están maravilladas por algo divino o poderoso, que lo desafían nosotros toda explicación humana. Cuando usted está maravillado por lo divino, cuando usted está maravillado por la presencia del Señor, de su Espíritu, por su poder. Así que su iglesia, nuestra iglesia, debe ser capaz de infundir temor en la comunidad. Pues esa primera iglesia ciertamente lo hizo. Ellos lo hicieron. El versículo 46 dice que sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora le voy a aclarar algo. Aunque los milagros y las maravillas que hacían en los tiempos apostólicos, como ya no son necesarios, ¿por qué? Porque ahora la palabra de Dios está completa. En ese tiempo eran necesarios que ellos hicieran esos señales, maravillas y milagros espectaculares, porque la palabra se estaba escribiendo, el Nuevo Testamento se estaba hasta ahora escribiendo, ¿verdad? Y ellos necesitaban ser confirmados como los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo, y que todo lo que ellos decían era lo mismo que Él dijo. Entonces, como ya no eran necesarios todos esos milagros, ahora que la palabra de Dios está completa, ahora en este tiempo, ya está completa la palabra de Dios, ya no son necesarios. Sin embargo, el poder de Dios, ¿qué? Sigue obrando y permanece expuesto, y Él sigue haciendo maravillas, y Él sigue haciendo cosas impresionantes cuando el pueblo de Dios se dispone. ¿En qué? Enseñanza bíblica, comunión espiritual, devoción en la oración. Entonces, hermanos, hay amor, hay gozo en la iglesia que está dedicada a esto. Porque vuelvo y pregunto, ¿qué podría ser más milagroso o poderoso que dar vida a personas que están muertas en pecado? Dígame, ¿qué más puede ser más poderoso que eso? Que Dios dé vida a personas que están muertas en pecado. Porque eso era lo que estábamos nosotros. Nosotros estábamos así, muertos en pecado. Y toda esta comunidad que está alrededor y que me escucha ahora, me conocieron cuando yo estuve muerto en pecado. Pero ahora el Señor me ha dado vida en Cristo. Amén. Y entonces, ¿qué más, qué más puede ser poderoso o milagroso? Pues Dios sana a la gente de sus heridas. Dios restaura hogares y lleva a la gente de la esclavitud del pecado a Cristo. Amén. Como nos llevó a nosotros. Nos llevó de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. En resumen, Él transforma vidas. De manera que cuando la iglesia sigue el plan de Dios, Él hará cosas maravillosas y de gran alcance en las vidas de las personas ante un mundo que observa, que observa. Amén. Además, la iglesia primitiva estaba colmada de amor, ya que tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Y por supuesto que había propiedad privada
en la iglesia primitiva. Claro que había propiedad privada. Las personas eran dueños de sus cosas, ¿verdad? Así que los creyentes no era que vivieran en una sola comunidad ahí, es decir, no era que vivieran todos juntos en determinada área. Lo que quería decir era que nadie poseía nada al punto de excluir a alguien que tuviera una necesidad. Eso es lo que quiere decir. Lo decimos porque los verbos griegos en el verso 45 traducidos vendían y repartían, muestran que continuamente esas personas que tenían mejores comodidades que otras, eh, ellas continuamente estaban vendiendo y compartiendo sus recursos según era necesario hacerlo. Y esa clase de amor sacrificial, que es esto, es el resultado de ¿qué? Es el resultado de la obra del Señor en los creyentes obedientes que siguen su plan. Eso es. Pues el Señor bendice a los que trabajan de acuerdo a su plan. Amén. El Señor bendice a los que trabajan de acuerdo a su plan. Y en cuanto a eso, lo primero que observamos es que Él colma la iglesia obediente con alegría y alabanza, versos 46, 47, porque ¿cómo no sentirse feliz así? ¿Cómo no sentirse feliz cuando uno ve a Dios obrando en medio de nosotros? ¿Cómo no sentirse feliz? ¿Cómo evitar alegrarse cuando uno ve que Dios usa su iglesia para tener un impacto eterno en el mundo? ¿Cómo no alegrarse con eso? Cuando Dios usa nuestra iglesia para impactar eternamente a otras personas. Lo segundo es que Dios añade a su número y Él lo hace, Él añade, Él es el que da el crecimiento y Él lo hace como Él quiere hacerlo, hermano. ¿Ve? No es que esto tiene que crecer porque tiene que crecer y entonces me voy a poner a repartir aquí cosas para que hacerlo. No, no es así. Dios añade a su número y Él lo hace como Él quiere hacerlo. Hechos 2:47 concluye diciendo que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añade? Dios. Y sé que todos queremos ver crecer la iglesia, ¿cierto? Y sé que usted comparte ese deseo. Por tanto, mi oración es que dejemos que Dios construya la iglesia a su manera mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Y si anhelamos sacar el máximo provecho de la iglesia, solo tenemos que seguir el modelo. Así que los animo a que hagamos lo mismo. Como tercer punto y considerando la necesidad de ser parte de la iglesia visible o local, los invito a que veamos lo que implica una membresía activa en una iglesia local. Lo que implica una membresía activa en una iglesia local. Los miembros activos en la iglesia. Porque es que la iglesia se compone de eso. ¿De miembros qué? Sentados. No, miembros activos. Sí, por supuesto que nos sentamos aquí para escuchar, pero somos miembros activos. Amados, a la luz de todo lo que hemos reflexionado, entendemos que la membresía activa en la iglesia local es imperativa para llevar una vida sin concesiones. O sea, una vida que no ceda a las presiones del pecado, de la carne, del mundo, del enemigo. La membresía activa es imperativa para llevar una vida sin concesiones, porque únicamente mediante el ministerio de la iglesia local es que un creyente puede recibir, solo en la iglesia local es que un creyente puede recibir la clase de enseñanza, de rendición de cuentas y ánimo que son necesarios para que esté fuerte en sus creencias. Solo aquí.
Por eso Dios ha mandado que la iglesia provea la clase de ambiente en donde una vida sin concesiones puede prosperar. Y en la iglesia donde hay y debe haber trabajo en equipo, ¿cierto? Porque es que en la iglesia se trabaja en equipo. Entonces, donde en la iglesia donde hay y debe haber trabajo en equipo, cuando existen miembros en esa iglesia que no están en funcionamiento, cuando existen miembros en una iglesia que no están en funcionamiento, es cuando se producen efectos adversos en alguna parte de esa iglesia, en alguna parte, en algún lugar del cuerpo. De esto comprendemos que todos los santos o creyentes deben invertir en el ministerio los dones que Dios les ha dado. Y una de las descripciones más precisas de la iglesia del primer siglo se halla en nuestro texto base, ahí es donde estamos, en donde leemos que los que habían sido salvos, ¿qué? Volvemos y repetimos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces estos primeros cristianos se distinguieron por una devoción sistemática y un compromiso sacrificial para con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, se distinguieron ¿por qué? Una devoción sistemática y un compromiso sacrificial para con los demás miembros de ese cuerpo. Y esta responsabilidad es tanto para los pastores como también para el resto de la iglesia, por supuesto. Así el ministerio de la iglesia se extiende a todos los creyentes. Cuando cada uno de nosotros está usando los dones que Dios le ha dado para la edificación del cuerpo. Romanos 12, 6 al 8. De manera que cuando alguien en la iglesia dice, pastor, necesitamos esto o aquello, pastor, debemos iniciar un nuevo programa en la iglesia, estoy preocupado. Cuando alguien viene y dice eso, casi siempre respondemos, muy bien, mi hermano, eso está bien. Si usted lo siente así, vaya y empiece a hacerlo. Muy bien, me agrada, empiece a hacerlo. Y digo que respondemos de esta manera porque pensamos que si realmente alguien quiere hacer algo en la iglesia, esa persona va a asumir el compromiso y lo va a llevar a cabo. Porque no necesitamos a muchos que digan muchas cosas, pero no hagan nada. Que pidan muchas cosas y no hagan nada, ¿cierto? Necesitamos es personas que se involucren en el trabajo de la obra del Señor. Esa persona entonces que quiere ayudar va a asumir, por supuesto, el compromiso y lo va a llevar a cabo sin pretextos, sin obstáculos. Así que la iglesia debe enfatizar el ministerio para cada creyente individual, eso sí. Pero los líderes de la iglesia no debemos reclutar a miembros para realizar tareas para las que no están realmente motivados y capacitados para hacerlo, por supuesto, también. Más bien, el liderazgo debe preparar, ¿cierto? La iglesia, el liderazgo de la iglesia debe preparar a sus miembros. Eso sí es lo que debemos hacer para las cosas que el Espíritu Santo ha capacitado a esos santos para que las lleven a cabo. Pues cuando los miembros de la iglesia que ministran lo hacen de forma dinámica y activa, esto hace que la iglesia sea eficaz. Pero usted dirá, ¿cómo se hace eso? Bueno, se hace esencialmente estando preocupados los unos por los otros. Y con esto vamos a concluir, con este punto. Eso se hace estando preocupados los unos por los otros. Pues una iglesia dinámica se involucrará en la vida de sus miembros. ¿Sí escuchó? Una iglesia dinámica se involucra en la vida de sus miembros. Y claro,
es evidente que eso depende de que todos estemos dispuestos a hacerlo y a permitirlo, porque hay personas que no, o no lo hacen o no lo permiten, ¿cierto? Pero la iglesia debe estar involucrada en la vida de sus miembros, pues es debido a la falta de esto, a la falta del involucramiento de la iglesia en la vida de los hermanos, debido a la falta de esto, es que muchas iglesias se vuelven lugares donde las personas van simplemente a recibir información. Usted viene y recibe información y se va. Pero eso no es la iglesia del Señor. La iglesia no puede vivir en el aislamiento. Sus miembros no pueden meramente llegar, los miembros de una iglesia no pueden meramente llegar, sentarse, salir y luego decir que son parte de la vida de la iglesia. No, usted no ha sido parte todavía de la vida de la iglesia si solamente hace eso. Porque hay una tremenda responsabilidad en las manos de quienes, de todos los cristianos. Hay una responsabilidad en las manos de todos los cristianos para ministrar, o sea, para servir a otros creyentes. ¿Lo entiende? Y el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones acerca de ministrar usando nuestros dones espirituales y respondiendo de forma apropiada a otros. A veces algunas personas dicen que la gente necesita venir a la iglesia. Sin embargo, cuando ya están allí, nunca les enseñan lo que tienen que hacer, de modo que se marchan. Algunos otros dicen, queremos que vuelvan, pero todavía no les estamos diciendo qué hacer cuando llegan aquí. Entonces, ¿por qué asistimos a la iglesia? ¿Por qué asistimos a la iglesia? Bueno, no acudimos a la iglesia solo para escuchar, sino también para animarnos unos a otros a hacer el bien. De modo que cada cristiano debería ser como una batería que se une a otros creyentes y corporativamente incrementamos el rendimiento de la iglesia. También el Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre la conducta de los creyentes entre ellos mismos, ya que estar preocupados por otros, como dijimos, estar preocupados por otros, es un tema importante en las Escrituras. Mire, le voy a dar unos ejemplos. Romanos 14, 19. Simplemente anótelo si quiere. Romanos 14, 19 habla de edificarnos unos a otros. Romanos 15, 14 contempla el amonestarnos unos a otros, lo que se refiere a aconsejarnos unos a otros con la intención de cambiar el comportamiento. Gálatas 6:2 nos pide sobrellevar los unos las cargas de los otros. Colosenses 3:13 nos anima a perdonarnos unos a otros. Primera Tesalonicenses 4:18 nos compromete a alentarnos unos a otros. Tito 1:13 solicita reprendernos unos a otros. Hebreos 10:25 espera el exhortarnos unos a otros. Y Santiago 5:16 insiste en orar unos por otros, confesando nuestros pecados unos a otros, que es la rendición de cuenta, ¿no? Eso es confesarnos los unos a los otros nuestros pecados. Y como ve, todos estos mandatos indican claramente las responsabilidades que tenemos los cristianos unos para con otros a lo largo de ¿qué? De toda la vida. Esas son nuestras responsabilidades. De ahí que cuando uno estudia la vida de nuestro Señor Jesucristo,
vemos a alguien que se interesaba por los individuos, ¿cierto? Mire, él era él era un amigo muy bondadoso, sensible y amoroso, que se relacionaba personalmente con otros. Él causó alegría en una boda, ¿cierto? Él se asoció libremente con personas de vida desordenada para ayudarlos a cambiar hasta el punto de que empezaron a decir que él era uno de ellos, ¿cierto? Porque él se reunía con ellos, obviamente para llevarlos a que cambiaran. Él se juntó con personas débiles y sin importancia e hizo que fueran eternamente importantes. Él se acercó a individuos perversos y hostiles y le mostró un afecto que los ganó. Por tanto, la iglesia debe ser una comunidad de amor en la que comparten unos con otros. Pero hermanos, muy a menudo vemos y pensamos que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer si venimos, si asistimos a la iglesia. Ya, cumplí. Qué equivocados estamos, hermanos, ¿verdad? Y entonces pensamos que como hemos asistido a la iglesia ya, podemos ir, entramos, entonces por eso es que entramos tan campantes, ¿no? Y tan sonantes, tan campantes en el edificio que llamamos iglesia, nos sentamos, escuchamos, luego nos metemos otra vez en el auto si lo tenemos o en la bicicleta o si nos vamos a pie para irnos y seguir con nuestros asuntos y se acabó. Soy cristiano. Pero usted no debería sentirse seguro solo porque viene a la iglesia o porque pertenece a una familia cristiana o porque tal vez vive en un país cristiano, porque ni la herencia, ni las personas, ni los edificios, ni las naciones pueden darnos una relación con Dios. Eso solo ocurre cuando decidimos depender verdaderamente de Él en forma personal, con todo nuestro corazón. Por ello necesitamos urgentemente que Dios nos ayude a ser la iglesia que debemos ser, teniendo la perspectiva adecuada de la iglesia que el Señor Jesús dejó. Amén.